¿Cuál es el papel del sexo en la conciencia? ¿Cómo debería enfocarse para estar más despierto? ¿Son el deseo y el sexo casual un detrimento para la conciencia? ¿Son siempre perjudiciales? Bueno, veamos si puedo recordar. El sexo, por supuesto, es algo maravilloso, pero podríamos llamarlo una adicción que la naturaleza ha construido en los humanos para que continúen sobreviviendo como especie. Porque si esa adicción no estuviera incorporada, lo que causa placer, si no estuviera incorporada en el cuerpo humano, ¿quién se involucraría en ese acto tan absurdo? Lo que sucede es que, debido a que es una atracción tan fuerte, tiende a hacer que los humanos se vuelvan inconscientes. Puede que lo hayas observado en ti mismo cuando te toma por completo. Es una atracción muy fuerte y puedes sumergirte en tu mente o dejarte llevar por esa atracción hacia donde quiere llevarte, que es el orgasmo final. Eso es lo que quiere lograr. El Tantra es una antigua práctica india que implica participar en la sexualidad sin perder la conciencia, sino creciendo en conciencia a través de ella, trayendo conciencia a algo que normalmente te haría inconsciente. La clave es observar, en cualquier etapa, para que, por ejemplo, cuando surja el impulso sexual por cualquier razón, ya sea porque ves algo, o piensas en algo, o en alguien, traigas conciencia a eso sin necesidad de llevarlo a ninguna parte. Simplemente sientes ese impulso y lo observas con conciencia. Y si estás con otra persona, no necesariamente tienes que involucrarte en el acto sexual completo. Incluso si solo es un toque, trae conciencia a eso, a las percepciones sensoriales, de modo que la conciencia surja incluso mientras el impulso está presente. Te encuentras con él con conciencia, y eso es una hermosa práctica espiritual. Entonces, no siempre necesitas llevarlo hasta el final. De hecho, puedes disfrutarlo más cuando no te domina ni te hace inconsciente. Lo llamé una adicción porque realmente se convierte en una verdadera adicción cuando se apodera de tu mente y luego buscas compulsivamente parejas sexuales, en cuyo caso realmente te lleva a una mayor inconsciencia y se convierte en una forma en que la mente busca satisfacción sin encontrarla. Y ahí es donde entra la canción I Can't Get No Satisfaction. Y luego necesitas la siguiente dosis. Puede convertirse en una verdadera adicción en el sentido convencional, como una droga. Si hay un impulso sexual, digamos que miras a un hombre o una mujer y sientes un pequeño impulso sexual, solo quédate con eso. Y ese es el comienzo del Tantra. No necesitas ir a ninguna parte. No necesitas acercarte a esa persona y decir lo que sea que uses como frase de conquista. Solo observa la belleza de ello, la forma masculina o femenina, y estate consciente. En cualquier etapa, trae conciencia a eso. Esto se aplica a cualquier cosa que tiende a hacerte inconsciente, cualquier impulso fuerte. Si tienes, por ejemplo, el impulso de comer en exceso, si eso es lo que te sucede, trae conciencia al impulso de querer comer antes de actuar en consecuencia. Y eso también es tantra. Cualquier cosa que generalmente te lleve a la inconsciencia, úsala como práctica de conciencia. Lo que antes te hacía inconsciente ahora puede ser usado para hacerte más consciente. Si tu impulso es comer en exceso y en medio de la noche te encuentras, sin darte cuenta, levantándote y tu mano ya está en la puerta del refrigerador, en ese momento te despiertas. Me refiero a que te despiertas realmente y sientes el impulso de abrir la puerta y sacar el pastel de chocolate. Entonces, puedes observar el impulso dentro de ti y puedes sentarte un par de minutos y sentir esa necesidad de satisfacerte, de tomar algo y sentirlo completamente. Es posible que descubras que, a veces, cuando traes conciencia a ello, comienza a disminuir. Si no disminuye, tal vez aún tengas que comer el pastel de chocolate, pero al menos habrá algo de conciencia. Solo comes en exceso cuando pierdes la conciencia. Si comes conscientemente, aquí tenemos a alguien que escribió un libro sobre esto. Podría explicártelo mucho mejor que yo. Entonces, trae conciencia al acto de comer, y creo que el problema desaparecería rápidamente si comes conscientemente. Así que cualquier cosa que te arrastre hacia la inconsciencia, úsala como práctica de conciencia. Puede ser cualquier otra adicción también, como las drogas.
cualquier sustancia que uses. Observa y siente la necesidad dentro de ti. Observa cómo surge, mírala, permítele estar allí para que no te domine. Solo cuando no eres consciente, estas cosas pueden dominarte por completo. No estás luchando contra ello. La conciencia nunca lucha. La conciencia es simplemente el espacio en el que surge. No lo estás combatiendo, no lo estás reprimiendo. No hagas eso con el sexo, porque lo han intentado durante cientos de años. Las prácticas religiosas lo han reprimido, y eso lo empeora, porque entonces busca canales que en realidad son bastante destructivos, porque la sexualidad es un impulso tan enorme que no puedes simplemente suprimirlo. En lugar de reprimirlo, sería preferible tener diferentes parejas sexuales cada noche. Probablemente sería preferible a reprimirlo. Así que esa no es la respuesta, pero sí lo es encontrarse con ello con conciencia. Donde quiera que haya un acto adictivo que normalmente te haga inconsciente, enfréntalo en el espacio de la conciencia. Llega allí, se va, y tal vez venga otra ola. En ese espacio que eres, llega como una nube oscura, entra en el espacio del cielo azul y luego se va, y luego viene otra. Cualquiera que sea el impulso, la conciencia es la respuesta. No luchar contra él, y por supuesto, cortar el vínculo entre la mente y los actos sexuales, especialmente en la sexualidad, para que no te encuentres despierto en la noche. Ahora, una pregunta relacionada. A medida que me estoy despertando, soy más consciente de lo a menudo que me enojo y se está volviendo cansado. ¿Cómo gestiono mis expectativas sobre mí mismo? Bueno, son las expectativas las que necesitas gestionar, y luego necesitas gestionar la ira. Gestión de la ira y gestión de las expectativas. Las expectativas significan que te criticas por ser inconsciente, lo cual es más inconsciencia, porque la imagen mental de quién eres dice, no soy lo suficientemente bueno, no puedo hacerlo. ¿Ves? Lo he estado intentando durante 25 años y todavía no puedo hacerlo. No puedes ser bueno si después de 25 años aún no puedes hacerlo. Esos son pensamientos que flotan en tu mente. ¿Y cómo te sientes? Como supongo que Byron Katie te preguntaría, ¿cómo te sientes cuando crees esos pensamientos? No te sientes bien. Te estás criticando a ti mismo y sientes una emoción que te hace sentir mal contigo mismo. Más ego, más identidad conceptualizada en tu mente. Un concepto en tu mente sobre ti. Obtienes tu sentido de identidad de eso. Más de lo mismo. Entonces, digamos que es ira, y luego te despiertas después de la reacción de ira y dices, lo hice de nuevo, no soy bueno. Entonces tienes una segunda reacción egoica a la primera, la ira. La ira es algo que surge muy rápidamente en muchas personas, por lo que, a menos que ya tengas un poder de presencia considerable en ti, puede que no haya suficiente presencia para captarla. Te domina antes de que te des cuenta, especialmente si es una reacción vieja. Antes de que te des cuenta, estás hablando, gritando, y realmente no lo estás haciendo tú. Es el patrón mental emocional en ti, que a menudo está relacionado con lo que yo llamo el cuerpo del dolor, que es la emoción dolorosa acumulada en el pasado, que podría ser ira, que podría ser una tristeza profunda y deprimida. La ira es una de las más frecuentes. La energía del cuerpo del dolor solo está esperando en personas que han acumulado mucha ira desde la infancia, sintiéndose impotentes. ¿Y qué hace un niño cuando se siente impotente? Empieza a gritar. Eso es todo lo que puede hacer. Y a veces funciona. A veces los padres vienen y dicen, está bien, puedes tener el dulce si gritas lo suficientemente fuerte. Así que la impotencia siempre está detrás de la ira. Y el ego finge que hay poder en la ira. Pero la ira surge de un sentimiento de impotencia. Y es un estado de miedo que el ego oculta bajo una fachada de poder. Puedes ver esto incluso en perros pequeños. Los perros más pequeños son los que más ladran. Siempre que pasa uno grande, se enojan. Porque si yo fuera de ese tamaño, probablemente también lo haría.
Entonces, eres como un pequeño chihuahua o un dulce pequeño bichón frisé, y un mastín pasa caminando o un rottweiler, que parece muy tranquilo porque el rottweiler conoce su propio poder y no necesita hacer ruido. Y el pequeño empieza a ladrar. Pero con los perros, sonreímos cuando lo vemos porque de alguna manera reconocemos ese patrón y sonreímos. Y probablemente el rottweiler también tenga una sonrisa interior cuando pasa. Pero con los humanos es más difícil sonreír cuando empiezan a gritar y las palabras salen de su boca. Es más difícil sonreír, pero es posible. No necesariamente tienes que sonreír, pero reconoce lo que es. Cuando lo ves en otra persona, no lo ecuates con quién es esa persona realmente. Reconoce que esa persona ha sido tomada por ese campo de energía. Y eso ya es algo maravilloso. Podríamos llamarlo perdón en un sentido más amplio. No ecuates el comportamiento inconsciente con quién es esa persona. Si lo haces, eso es lo que realmente significa juzgar. Juzgar no es decirle a alguien, me doy cuenta de que te enojas mucho. Y esa persona podría decirte, ¿me estás juzgando? No, es un hecho. Si veo que te enojas mucho, eso es solo un hecho. No hay juicio en ello. Pero si lo ecuates con tu identidad esencial, si dices, eres una persona enojada y siempre espero más ira de ti, eso es un juicio. No reconocer un patrón que opera inconscientemente a través de los humanos y tomarlo como su identidad es juzgar, y puedes hacerlo contigo mismo. Puedes juzgarte a ti mismo por esas cosas, y eso es igual de egoico que juzgar a otra persona. Puedes criticarte a ti mismo, llamarte inútil y lo que sea que el autodiálogo te diga en tu cabeza. Te llama en la mente de muchas personas. Cuando la mente te habla, dice tú. ¿Ves? Eres tal y tal. A veces dice yo, pero en muchas ocasiones dice tú. ¿No es extraño? Hablas contigo mismo en tu cabeza. Una parte de tu mente condena a la otra parte. Cuando lo ves, puedes elevarte por encima de ello y de repente surge una conciencia con ello. Ya no estás atrapado en esos patrones. Recomendaría estar particularmente alerta cuando sabes que te estás estresando, cuando una situación se está acumulando. Por ejemplo, si la ira te domina cuando te estresas, podrías notar que el estrés se está acumulando. Entonces, puedes volverte muy alerta para que no te domine. Sabes que la ira está a punto de surgir, o si sabes que ciertas áreas de tu vida son más propensas a hacerte inconsciente. A veces sabes justo antes de que eso suceda que va a surgir en el próximo minuto más o menos. Entonces, puedes estar alerta, sentir todo el campo de energía en tu cuerpo, estar alerta con cada célula de tu cuerpo. Luego, levanta el teléfono y habla sobre la situación financiera con tu asesor de inversiones. Entonces, trata esas situaciones como prácticas espirituales y date cuenta de que nada es más importante que la conciencia, no la situación, sino la conciencia. El cuerpo del dolor. En algunas personas, los cuerpos del dolor consisten predominantemente en ira, y a veces puedes sentir su cuerpo del dolor semidormido en el fondo, incluso cuando no están particularmente enojados en ese momento. Pero hay personas que están esperando la próxima oportunidad para enojarse. Ese es su cuerpo del dolor. Y a veces, cuando eres sensible hacia otros, puedes sentir campos de energía. Puedes, a veces, percibir en otras personas que están esperando una excusa para enojarse. De alguna manera, cuando miras en sus ojos, ya está ahí. Pero no son ellos. Es lo que ocupa su campo de energía interior, su cuerpo del dolor, y están esperando. Y cualquier excusa hará que se enojen contigo o con quien sea. Ahora, soy consciente de un miedo que es casi continuo en mí. Mis padres fueron sobrevivientes del Holocausto, y a pesar de mi conciencia de la ansiedad y el miedo, no parece disminuir. Sé que hablas de que en cualquier momento dado nunca hay un problema, pero cuando estás aterrorizado todo el tiempo, hay un problema porque tienes miedo. Este miedo está aquí y, por supuesto, está relacionado con lo que acabamos de decir.
Aquí hay alguien que está en un estado de miedo o ansiedad la mayor parte del tiempo, que podría estar relacionado con algo de su pasado o de sus padres, o tal vez de otras generaciones. ¿Qué hacer? No puedes deshacerte de estar aterrorizado o de estar en un estado de miedo la mayor parte del tiempo. Lo que puedes hacer es no permitir que el miedo suba a tu mente y controle tus procesos de pensamiento, porque eso sería lo normal cuando te identificas con la emoción que está ahí. Sube a tu mente y luego te hace pensar pensamientos que corresponden a la emoción, pensamientos temerosos en este caso, y luego construyes un círculo vicioso entre la emoción del miedo y los pensamientos que piensas, que son pensamientos temerosos, los cuales dan más energía a la emoción. Cuantos más pensamientos temerosos pienses, más perpetuarás el miedo que sientes. Así que corta el vínculo entre la emoción que sientes y tus procesos de pensamiento. Lo que haces es, y esto no es agradable, pero es posible, colocas tu atención en la emoción, la sientes. Es desagradable, pero no va a matarte. Un niño probablemente no podría hacer esto si es intenso. Podría tener que escapar a través de algún tipo de disociación o lo que sea, posiblemente. Pero un adulto, el miedo no va a matarte. Podría matarte si permites que suba a tu mente, porque podrías incluso cometer suicidio si no puedes soportarlo más, pero en sí mismo no te matará. Así que siéntelo, y luego ilumina con la luz de la conciencia. Puede que tengas que hacerlo muchas veces, y al principio no será agradable, pero es un proceso de quemado de la vieja emoción, y la única manera de deshacerte de ella es aceptándola tal como es ahora. Si quieres deshacerte de ella, no puedes. Pero esa aceptación completa de lo que es, en realidad, es la puerta a través de ella, es la transformación de ello. Y si es extremo, eso puede convertirse en tu meditación principal en la vida, y se convertirá en tu maestro principal, y eso traerá tu transformación. En la vida de algunas personas hay una gran discapacidad, una gran fuente de sufrimiento o dolor, que podría ser una discapacidad física, una situación como estar en prisión, o una emoción como esa que llevas dentro y que no quiere desaparecer. En ciertas vidas hay una cosa principal que parece colorear toda tu vida y hacer que tu vida sea imposible de ser libre, feliz o alegre. Pero si esa cosa, si te rindes a ella, la permites estar y la haces una práctica espiritual continua, no necesitas nada más. Esa cosa te transformará si te rindes a ella, y llegará un punto en el que estarás agradecido de haber tenido que pasar por eso, porque será tu mayor maestro espiritual. Creo que si recuerdo correctamente, incluso Epicuro, el filósofo, dijo, no es la situación lo que te hace infeliz, son los pensamientos los que te hacen infeliz. Si recuerdo bien, él también estaba lisiado, no podía caminar bien y era esclavo hasta que fue liberado. A menudo, los humanos que tienen una gran discapacidad o alguna gran dificultad en la vida, eso se convierte en su catalizador para la transformación espiritual si pueden rendirse a ello, permitir que esté. Aceptación de lo aparentemente inaceptable es la gran fuente de gracia en este mundo. Es un milagro, pero es un proceso arduo, especialmente para este cuestionador que está aquí. Puede que lleve un tiempo. Tienes que soportarlo y estar con ello y rendirte a ello la mayor parte del tiempo. Esa es tu meditación. No necesitas meditación trascendental. Tu dolor, tu miedo es suficiente. Está con ello, permítele estar allí y gradualmente notarás la transformación. Eso es la alquimia de la transformación, la alquimia del sufrimiento. En el antiguo significado de la alquimia, era el metal básico. Llega este tipo que experimenta en la cocina química y transforma el metal básico en oro. En tiempos medievales había mucho interés en la alquimia. Eso sería el nivel material de la alquimia, pero en un nivel espiritual, la alquimia es la transformación del sufrimiento en conciencia, y eso solo sucede si traes rendición al sufrimiento. Esta es la razón por la cual, en India, por ejemplo, hay hombres santos, o también supongo, mujeres santas, que se infligen un sufrimiento increíble durante años.
Hay un hombre que se para sobre una pierna continuamente. Incluso duerme sobre una pierna. O podría dormir sobre la famosa cama de clavos. No puedo pensar en otros ejemplos ahora, pero es increíble. Y la idea detrás de esto es abrazar voluntariamente el sufrimiento para que traiga una transformación de la conciencia al rendirse a ello. No recomendaría que esa sea tu manera de hacerlo. La vida ya te da lo justo para ti, lo que necesitas. Algunos de ustedes podrían decir que es más que suficiente. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra reflexión de Eckhart Tolle? Yo no me la perdería.